tener fe en medio de las dificultades. Tener fe en medio de las dificultades es como tener paz en medio de las dificultades. Porque si no hay paz, todo se va, hasta la fe se me va. Entonces, el título del tema es tener fe en medio de las dificultades, tener esa paz en medio de las dificultades. ¿Quién de nosotros no ha pasado por una dificultad? Que levante la mano. Todos pasamos una dificultad. Todos los días pasamos. Y si no pasamos todos los días, pues llegará el momento, pero de que va a llegar, va a llegar. ¿Por qué les digo esto? No es por meterles miedo, sino que Jesús ha sido claro. Quien quiere seguirme, que cargue su cruz. Pero para esto nos vamos a ir al texto bíblico que está en San Marcos 4, 35 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén, para que podamos leerlos, para que podamos leer todos juntos la palabra de Dios. Tengan en cuenta que si estamos listos todos, amén, muy bien. Dice la palabra de Dios en Marcos 4, 35 en adelante. Aquel día, llegada la tarde, les dice: crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba, y le acompañaban otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban encima de la barca, hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y puesto de pie, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y se calmó el viento y sobrevino la calma. Entonces le dijo: ¿por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta es, queridos hermanos, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, todo este texto bíblico vamos a ir desmenuzando. Jesús estaba en el lago de Galilea. Jesús se ha pasado todo el día predicando, enseñando, dando parábolas a la gente, a la muchedumbre, dice la palabra de Dios. Todo el día. Dice la palabra de Dios: aquel día, llegada la tarde, cuando ya llegó la tarde, no dice la hora exactamente, pero suponemos que ya es cuando estaba terminando el día, cuando el sol ya estaba entrando. Dice Jesús a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. ¿A la otra orilla? ¿De dónde? Del mar. Cruzar a la otra orilla, querido hermano, es cruzar de un extremo al otro. En donde tú estás, tienes que cruzar al otro lado. Jesús hace esa invitación. No les dice: muchachos, ¿qué tal si cruzamos al otro lado del mar? ¿Qué les parece? No, les dice Jesús directamente: crucemos al otro lado
de la orilla. Cuando dice al otro lado de la orilla, se supone que ellos estaban en una orilla también. Jesús estaba predicando en una orilla del mar de Galilea. Cuando se suben a la barca, Jesús primero despide a la muchedumbre. Despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba. Si ustedes prestan atención, yo me imagino que Jesús le dice: muchachos, vamos, esto ya terminó, vamos al otro lado del mar. Y dice la palabra de Dios que se subieron al barco tal como estaba y lo llevaron. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los apóstoles, los discípulos, no han preparado la barca. O sea, se han subido así como estaba, porque ustedes saben que cuando una barca, un bote, un barco llega, lo acomodan, lo amarran y bajan la vela para que el viento no lo mueva o no se lo lleve. Entonces dice la palabra de Dios que así como estaba el bote se lo llevaron a Jesús. Yo me imagino que los apóstoles estaban tan cansados de estar al lado de Jesús, Jesús predicando todo el día, dando las parábolas todo el día. Y ustedes se darán cuenta que cuando nosotros hacemos un evento, una asamblea desde las 5 de la mañana, hay algunas personas, los que cocinan por ejemplo, hay trabajos que nosotros no nos enteramos de las personas que van haciendo, y esas personas trabajan de callado. Ellos desde las 4 de la mañana ya están ahí trabajando, llegan al evento, ponen sillas y venden, y todavía en el último, y todavía siguen. Pero Jesús, cuando termina él de predicar, les dice: vamos a la otra orilla. Yo me imagino que los apóstoles no daban más, no aguantaban más, lo único que querían era salir de ahí. Se olvidaron, y dice la palabra de Dios que se subieron así a la barca tal como estaba y se fueron. Le llevaron en la barca tal como estaba y le acompañaban otras barcas más. O sea que la gente lo seguía a Jesús. O aunque Jesús se alejara de ellos, era imposible. La gente lo seguía. Y vamos a ver un poquito más abajo. ¿Qué pasó cuando ellos ya estaban dentro del mar? La palabra de Dios dice que se levantó una tempestad. La palabra mar en el diccionario bíblico quiere decir tempestad. Pero cuando ellos ya estaban en el mar de Galilea, mar adentro, se levanta una gran tempestad con unos vientos fuertes que empiezan a levantarse la ola en una gran altura. Dice que hasta casi se inundaba el barco. Estaba leyendo más o menos cuánta distancia tiene ese mar de Galilea, cuánto de profundidad y por qué aparecían esos vientos de repente. Hasta hoy en día todavía sigue pasando eso, porque el mar de Galilea está rodeado de cerros, de montañas, y cuando el viento sopla de ambos lados, esas montañas hacen que choquen los vientos. Entonces es ahí donde de repente se levantan esas olas grandes, esos vientos, y empiezan a levantar al agua de una altura más o menos de 3 metros. Yo mido 1,72. Para 3 metros casi sería llegando aquí al techo, porque para 3 metros falta 1 metro más aparte de mí, 1 metro más. ¿Cuánto creen que medía la barca? No medía muy alto, por aquí. Ustedes se imaginan esa altura, esas olas grandes que venían. Pero lo más, aquí dice la palabra de Dios que Jesús iba durmiendo. ¿Ustedes creen que Jesús iba durmiendo? Con ese aguacero que caía dentro del barco, que casi el barco se inundaba.
Porque la palabra de Dios dice bien claro que él iba durmiendo. Vamos a ver. Vamos a ver si él estaba durmiendo. Hasta el punto que en la barca se inundaba. Él estaba en la popa durmiendo. ¿Qué quiere decir popa? ¿Alguien sabe esto? Por si no lo tengo anotado aquí. ¿Ah? ¿Ah? Una almohada. No, dice la popa. Más adelante dice en un cabezal. Eso es como una almohada, el cabezal. Pero él iba durmiendo en la popa. ¿Quién tiene otra traducción por ahí? La mía dice una almohada. Una almohada. Aquí me dice un cabezal, pero antes de eso dice una popa. ¿Qué dice el suyo, mi hermano? Tiene popa. ¿Alguien tiene otra traducción por ahí? Reina Valera dice igual. ¿Ah? Cojín. Bueno, ese es el cojín que él usó para la almohada. Pero la popa es la parte trasera de una embarcación o de un vehículo. La parte de atrás de una barca. Él iba durmiendo en la parte de atrás. La popa es algo plano, recto, pero en la parte de atrás del barco. Él iba durmiendo ahí y con un cojín, como dijo el hermano, acostado. En la parte de atrás iba durmiendo. Y esas olas grandes, ¿ustedes creen que no se mojaba Jesús? ¿Por qué no se despertó? Sí, se mojaba. ¿Por qué no se despertó? Es una gran pregunta. Quería probar la fe de sus discípulos. Quería probar la fe de sus discípulos. Pienso. Puede ser. Pero la palabra de Dios es tan claro y dice que iba durmiendo. Él no se hizo el dormido. La palabra de Dios dice que iba durmiendo. Tengamos en cuenta que Jesús ya estaba todo el día predicando. ¿Ustedes creen que sabemos que Jesús es Dios, pero también es verdadero hombre? Siente el cansancio, siente el dolor, el sueño le vence y no hay nada que lo despierte. Jesús se durmió. Jesús se durmió y como los apóstoles se fueron sin arreglar la barca, imagínense cómo estaba esa barca. Yo me imagino que los apóstoles remando, pero ¿por qué no le han despertado más antes? Antes que esas olas empeoren, ¿por qué no le han despertado? ¿Qué pensaban los apóstoles? ¿Qué estaban pensando? ¿Por qué no le han despertado? ¿Acaso no creían en Jesús? ¿O es que decían, a ver, el maestro todo el día ha estado predicando, el maestro todo el día ha estado trabajando, no lo despertemos? Puede ser. Por consideración, dice el hermano. Puede ser. Pero ¿qué pasa cuando a los apóstoles ya no aguantan más? Yo me imagino que remen, que saquen el agua, que vamos, y una gran bulla. Porque 3 metros, ustedes se imaginan 3 metros de agua, que venga una ola y te golpee. Yo una vez me metí aquí, primera vez que yo me subí a un bote y me metí al mar, porque allá en Bolivia no tenemos mar, tenemos unos ríos y unas corrientes, pero allá las olas son bajitas. Pero yo cuando me metí acá yo me agarré porque esa cosa, pum, pum, iba chocando con las olas. Pero yo me imagino que esto era mucho peor. Tanto así, que los apóstoles tuvieron que despertarlo a Jesús. No les quedaba de otra. Posiblemente hayan dudado de Jesús. Jesús estaba ahí con ellos. Jesús estaba ahí con ellos.